Construyamos comunidad. 9:38 en toda la República Argentina, 22 minutos finales en este nuevo día en el planeta Tierra. Y como te contaba, tenemos dos invitados muy especiales, periodistas de lujo de esta casa, que están desde la sede central de la Radio de las Madres, no como yo, que en este momento me encuentro en algún lugar cuyo paradero no revelaré. De Ciudad Gótica. En el piso del En Ciudad Gótica, exactamente. Están en el piso el señor Gustavo Cirelli y Ariel García, el productor y periodista encargado de Un Puño Apretado, el nuevo podcast de la 530, y el editor del mismo. ¿Cómo andan, Gus, Ari? ¿Cómo están? Muy bien. No sabíamos que ya te había fugado, Jair, pero bien. Tengo una alerta roja de Interpol, pero hasta que no caiga, sigo al aire, ¿eh? Muy bien, así que aprovechemos estos últimos en 20 minutos. ¿Sabés cómo sube la audiencia, eh? Cuando me lleven acá, no corten nada más. Che, fuera de joda, me parece un laburazo. Me lo pasó hoy a la mañana Gustavo, y yo soy un manija del Diego, y la otra vez además estuvimos charlando de este tema, y me parece un laburazo el que hicieron. Cuéntenme, ¿por qué esta decisión? En principio también agradecerte porque sos parte del podcast, porque se produjo medio en vivo también, tanto la entrevista que le hizo Jair a ¿cómo es? Alejo Apo, y Cintia García a Víctor Hugo Morales. Dos piezas que componen el podcast. Surgió porque la idea era reivindicar lo que fue para mí un momento, para mí y para millones, un momento histórico, que por eso el guiño de que se cumplen 40 años del relato del gol del siglo, una forma de mixtura, de mezclar un acontecimiento que ya es muy difícil pensarlo por separado uno del otro. Total. ¿No? Y sobre todo aquellos que somos Víctor Hugo moralistas y maradonianos, digamos. Y así surgió, rescatar ese momento, y a partir de ese momento contar muy sucintamente qué significó a 4 años de la Guerra de Malvinas, todo lo que se jugó en la previa, toda la cuestión épica, lo que le puso Diego, lo que era el fútbol, sin tener que hacer comparaciones ni nada, ni andar subrayando mucho qué era el fútbol entonces, cómo se lo vivió, eso, digamos, una cinta. Y lo del puño apretado es una frase que dice Víctor Hugo, una parte de su relato, gritando. Con un puño apretado, con un país como un puño apretado, gritando por Maradona. Y me parece que eso sintetizaba todo, digamos, ¿no? Lo que fue ese momento. Después, obviamente, en la bajada es de la mano de Dios al barrilete cósmico, que fue pudimos conversar con Rodolfo Carrizo, un excombatiente que manda su opinión, con Raúl Gámez, que fue en ese momento era un destacado hincha de Vélez, un hincha caracterizado, ¿no? Esa famosa foto boxeando en inglés, básicamente. Caracterizado hincha de Vélez, como bien decís, y después presidente del club en 3 oportunidades. Que se dio algo, que es la magia acá del amigo Ariel García, que ya estaba cerrado el podcast. Y yo me encontré el sábado a la mañana a tomar un café con el famoso Pistola, porque me parecía también que su participación, digamos, en aquel evento, en aquel acontecimiento, tuvo que ver con el todo y un momento. No es ni que él reivindique esas piñas ni nada, pero tiene que ver con lo que sucedió y con el clima y con la previa y con lo que ya se venía situando. Una cosita antes de pasarle acá a quien sabe de sonidos y demás. Lo hicimos junto a el Tano Facenta, locutor, que por una desperfecto técnico no está en desperfecto técnico, entre comillas, siempre queda, es un eufemismo, no están los créditos, pero en este caso lo locuta casi todo él, lo dice todo suyo, García. Bueno, en realidad la parte que me toca a mí no tiene que ver con los contenidos, sino con el amasar la épica de una situación colectiva y de un montón, en realidad, porque es una serie, es el 10º podcast que hacemos y siempre el eje son causas populares, digamos. Esta se entiende como una causa popular. Yo voy a reconocer que el fútbol no es mi fuerte, que tuve que ver Héroes el sábado
para poder entender un poco la dinámica de los tiempos del año 86, de cómo se hablaba, de cómo se decía, de cómo se jugaba, de cuáles eran las expresiones y cuál era la música que acompañaba, y tengo que pedir disculpas por haber dejado a Valeria Lynch afuera de todo esto. Exactamente. Lo pensamos. Sí, estuvo en una carpeta esperándome y finalmente no entró a ningún lado, pero la mirada, debo reconocerlo, no soy súper futbolero y eso me generó una doble presión de tener que meterme adentro para poder comprender algunas cuestiones que nos atraviesan. Lo entiendo como una falla, lo de no ser futbolero. No soy de esos talibanes que dicen, ¿sabes qué pasa? El fútbol, el opio de los pueblos. No es la mía, para nada. Bueno, yo digo, ahí fuimos, y es lo que dice Ariel, que ya lo hablamos ayer algunas veces. La idea, cuando empezamos con los podcasts en marzo, ya habíamos hecho hace un tiempo atrás dos podcasts, uno sobre el padre Mujica y otro sobre los 50 años de la muerte de Juan Perón. Que pudimos retomar este año ya con una saga, con una serie sostenida como un ciclo que fue primero las consignas de las madres, Bitácora de Lucha, que fueron un podcast que está dividido en dos en la presentación por la extensión, y después todo lo que vino con las marcas de la dictadura, las marcas de la dictadura en el presente, y seguimos con el de Cristina, Un año proscripta, y bueno, ahora con este, que creo que todos combinan esta mirada de algo que impacta, socialmente relevante, que impacta en la sociedad, que tiene que ver con causas populares, y además tiene belleza, porque tiene la... a ver, empezamos a jugar porque qué decir de algo que está tan dicho también, digo, porque está hace 40 años que para esta fecha volvemos a escuchar a Víctor Hugo, y no para esta fecha, y es muy emocionante, no sé si les pasa a ustedes, escuchar el relato con la imagen de Diego, o Diego hablando de que se sigue emocionando cuando escucha el relato de Víctor Hugo, ¿no? Cuando uno lo ve. Lo busca, y como cuenta él la jugada en alguna que otra nota. La picardía de como el negro Enrique dice que me dio el pase. Cuando le rompe el tobillo el defensor y tiene que seguir pegándole, que se acuerda del hermano cuando le pasó en el Mundial de España, que le dijo tenías que haber gambeteado al arquero. Todo eso es y Víctor Hugo, yo creo que ese relato descomunal, es como vos bien decías, Maradona y Víctor Hugo se unieron para hacer el mejor relato y el mejor gol de los mundiales. Y toda la literatura y toda la música y toda la cuestión artística. Bueno, ¿qué hicimos? Surge una pregunta: ¿qué se puede, aparte de la velocidad del gol? Toda la jugada de que Diego recibe la pelota de Enrique son 10 segundos y 6 décimas. Y la pregunta fue, ¿qué se puede hacer en 10 segundos? Y a partir de ahí empezamos a jugar un poco. Y la conclusión era si se puede hacer arte. Y por lo visto sí. Diego lo hizo, Víctor Hugo lo hizo. El relato de Víctor Hugo se extiende un poco más, obviamente porque sigue después del gol, en ese festejo maravilloso, que cuando Maradona se va a un costado, van todos los compañeros, y están todos los hooligans, que antes se habían cruzado con regames, digamos, están como sorprendidos, insultando, ¿no? Es una imagen muy impactante. Y el relato de Víctor Hugo son, creo que 115 palabras, ahora no lo recuerdo bien, pero son 115 palabras. Y para un relator de fútbol, pero como para entender que la belleza a veces no requiere de mucha extensión tampoco, ¿no? Total. Poema épico argentino, además, dos cosas. Uno, lo que vos decías, Gustavo, la capacidad que tiene un mismo hecho cultural de conmoverte por más que lo escuches 70.000 millones de veces. Es increíble, hay pocas piezas que creo que logran que a uno se le ponga la piel de gallina como lo hace el relato del gol del Diego. Y otra que te sumo es también, bueno, esto que decía Alejandro Apo, cómo Víctor Hugo tuvo la capacidad de darse cuenta que estaba viviendo un momento histórico al momento en que lo estaba viviendo, ¿no? Esta capacidad de entender que gol iba a quedar, este relato iba a quedar para siempre. ¿Qué es lo que le dijo a ustedes el otro día? Cuando recuerdo, dice, cuando Víctor Hugo dice la jugada de todos los tiempos, o la mejor jugada de todos los tiempos. En tiempo real lo dice, cuando está sucediendo, es lo que después determina la FIFA y demás. No hacía falta que la FIFA determine nada para que nosotros sepamos que era la jugada de todos los tiempos y que era el gol del siglo y que fue una maravilla, pero bueno, así sucedió. Y también este juego de Apo, lo que te dice a Boyair cuando dice, bueno, solo Diego y Víctor Hugo podían hacer algo tan impredecible.
con una alegría para esta casa emisora es que a Víctor Hugo mandó un mensaje y le gustó mucho el trabajo que hicimos, así que no sé, nada, que a Víctor Hugo le guste un laburo de estas características después de la cantidad de trabajo que se han hecho. Qué mimo que te digan eso, además. La verdad que está muy bien y dan ganas para seguir. Aparte es un gran... Y no puedo dejar de pensar, Gustavo, también en el Walter Ari, en la coproducción de Víctor Hugo y el Diego, en aquel de Zurda, ¿se acuerdan? Sí. La transmisión del Mundial para Telesur, en ese momento. Un Diego que quizá no estaba en su mejor momento como hábil declarante, pero que le puso una pimienta impresionante para la transmisión, que también va a quedar en los anales de la historia del periodismo sin lugar a dudas. No, y maravilloso ese vínculo, esa relación de Víctor Hugo con Diego, que era una relación de mutuo respeto, no era de una cercanía constante, no eran amigos ni de frecuentarse, pero cuando se veía, digo, volvía la magia, ese respeto. Nada, me han contado gente cercana a Víctor Hugo lo que significaba para Víctor Hugo el reconocimiento de Diego, no solo por el gol, sino en llamadas particulares donde le decía: tu lucha es mi lucha. Le digo, cuando ya ahí estaba, dejemos el gol de lado, vayamos a los monopolios, si se quiere. Digo, cuando las discusiones, sabemos que las peleas que da y dio siempre Víctor Hugo contra el grupo Clarín y lo que sabemos por la democratización de la palabra, digo, un día Diego Armando Maradona llamó y dijo: tu lucha es mi lucha. Bueno, ahí estamos. Y Víctor Hugo siempre lo trató con muchísimo respeto también, ¿no? Con muchísimo respeto. Pero bueno, eso es impresionante. El trabajo. ¿Dónde se escucha? ¿Dónde se...? Está desde esta mañana ya está subido en el canal de YouTube de la radio, que es donde desplegamos esta suerte de especiales, que era lo que hablamos la otra vez, ahora cuando si se llaman podcast, podcast es como la marca de esto. Sí, todavía estamos tratando de saber el podcast si es un programa o no es un micro o es un... Pero en realidad lo que hay un debate abierto en torno al formato. Si es con cámara, si es sin cámara, si es con... Sí. Y la música. Nosotros decidimos, eso te lo decía vos el otro día, en general que tenga música. Este tiene mucha música, porque hay muchísima música, excepto la de Valeria Lynch, que Ariel la dejó afuera. Digo, pero hay mucha música en torno a Diego y a este relato. Y hay mucha radio también, porque hay una dimensión que se nos pasa de largo por el tamaño que tiene el hecho en sí. Es que en realidad lo que hizo Víctor Hugo es un minuto de todas las herramientas que te da la radiofonía. Porque lo que hizo fue radio también, para empezar. Digamos, el relato de Víctor Hugo es un relato radiofónico, y el podcast es una herramienta radiofónica que usa apenas 5 elementos, que son los que tiene la radio para comunicar, y el podcast nos da el tiempo de poder hacerlo como queremos, de volver a tocar, de postproducir, que es algo que no se entiende en radio en vivo, digamos, se entiende solamente en grabación, en la edición. Así que también es una oportunidad en lo personal de volver a jugar en la radio, jugando tocando todos los botones que tiene, que no son tantos, pero digamos en el vivo no siempre se puede jugar así. Claramente. Y esto que decía, lo que hizo Víctor Hugo, hay que componer el Víctor Hugo en ese relato. Estaba en una platea, en un pupitre de prensa, rodeado de otros colegas, digamos, que también estaban con sus relatos. Y en ese contexto hizo esa maravilla. Al igual que Diego, estaba rodeado abajo un poco más exigido, un poco más exigido, dejando ingleses atrás. Por el camino. Y después surgen cosas que no están en el podcast, pero surgen situaciones muy graciosas. El enojo de por vida de Shilton con Maradona, no daba por nada porque ya era muy forzado, pues nos sacaba de eje, pero el enojo por lo de la mano de Dios, digo, al segundo gol dejó claro que no hacía falta. No hacía falta, no. No hacía falta ni la mano. Condenado a la historia a ser un tipo derrotado, Shilton, ¿no? Pero aparte un triste papel ocupará la historia para Shilton, igual que para Manuel Adorni, ¿eh? Claro. No sé si Shilton tenía cascadas o no, o pendrive. O pendrive. El pendrive de Shilton de la mano de Dios. No sé si le fue tan bien económicamente como a Manuel Adorni. Che, y me quedo con esto que decía Ariel, como para ir cerrando. Ahora vamos a escuchar un tráiler, un pedacito, un abreboca de lo que es este podcast, pero me quedo con lo que decía Ari, que al fin y al cabo es un hecho radial, ¿no? Nosotros que vivimos con tanta pasión y con tantas ganas y que le ponemos el corazón también a la responsabilidad que tenemos en esta radio, bueno, reivindicar como un poquito de nuestra historia. Fue un cuentacuentista y un mago
contando en la radio y con las pocas herramientas disponibles, como bien decía nuestro compañero Ariel García, uno de los momentos épicos de nuestro país. Che, quiero agradecerle mucho, Gus, Ariel, por pasarse para acá, siempre trayendo buen material para nuestra oyentada de la Radio de las Madres. Y ahí seguiremos, porque aparte, vos lo sabés, disfrutamos mucho de lo que venimos haciendo, porque digo, con creatividad, con los escasos recursos que a veces se cuentan, ponerle la cabeza y sacar para adelante algo, un espacio como el que venimos sosteniendo con Ariel y con otros compañeros, digamos, agradecer a la gente de redes, a Pocho que hace el diseño, a Manón que sube el material. Digo, y reitero, al Tano Facenta, en este caso en particular, que no va a volver a pasar, Tano. No va a volver a pasar, no vas a volver, no. Nada, y a ustedes por el aire. Ya es una costumbre, vamos a venir a presentar nuevos podcasts a este horario. Por supuesto, si estamos de local, el Diego, Víctor Hugo, Cirelli García y el señor Walter Pedraza. Muchas gracias a todos por bancar los trapos. Walter Pedraza hoy fue el Dibu Martínez de este equipo, no se lo imaginan, atajando penales, tiro libre, guapeando al rival en todas. Muchas gracias a Diego Mayo, mago total de la producción, el señor Silvito Soler al mando de los controles, Cevita Esquivel en el YouTube. Nos vamos escuchando el podcast, nos vamos escuchando Un Puño Apretado a 40 años del gol del siglo. Lo encuentran en el canal de YouTube de la Radio de las Madres, esta gloriosa radio AM530. Nosotros nos vemos mañana. Beso grande, chau. Como dice el negro Enrique, que me dejó solo. Me la da lejos del arco. Tengo la suerte de encarar y ver a los ingleses que no me podían agarrar, no podían llegar a la pelota. Cuando yo lo veo dudar a Fenwick, le tiro la pelota adelante, se la tiro a él. Cuando se la tiro adelante, él me quiere meter la mano. Pero yo venía a 100 por hora. A mí no me paraba nadie. Cuando voy a patear, lo veo a Shilton que me tapa todo el arco. Cuando voy a patear, veo que Shilton sale así, todo el arco me tapaba. Entonces la amago, la juego cortita y Shilton queda despatarrado y la empujo. Y siento una patada de Batcher en la derecha, en el tobillo, que no me dolió. Después del partido me quedó el tobillo así. ¿Qué le dice este Víctor Hugo a ese Víctor Hugo de a 40 años de Barrilete Cósmico? Qué suerte que tuviste, muchacho, de estar ahí. Qué suerte que existe Diego, qué suerte que la magia puede ser real. Y qué suerte que tuviste en acertar con algunas palabras, por lo menos, para dimensionar ese genio de Diego. Y de verdad, qué golpe de suerte, francamente, haber estado ahí. 40 años. Víctor Hugo, que es como Diego, como Maradona, pueden hacer una jugada que nadie hace, o ver lo que nadie ve. Barrilete cósmico, ¿de qué planeta viniste? ¿De qué planeta? Para dejar en el camino a tanto inglés, para que el país sea un puño apretado, gritando por Argentina. Pero ¿se puede hacer una obra de arte en tan solo 10 segundos y 6 décimas? Arranca por la derecha del genio. El relato del gol del siglo, de la mano de Dios al Barrilete Cósmico. De Malvinas a Inglaterra, este loco 10 bajito, lleno de risa en la tierra. Que sigan apoyando todo lo que apoyan a los chicos, a los pobres, a los necesitados, y que cuando piensen en alguien que pueda colaborar, acá hay un hombre que es Diego, que va a ir a darles una mano cuando me necesiten. No hay ninguna clase de problema.